Mis padres me excluyeron de su testamento y le dieron todo a mi hermano porque yo era demasiado independiente. Años después, cuando mi hermano los abandonó, aparecieron en la puerta de mi casa suplicando ayuda, así que vendí mi casa y me mudé a otro estado. Yo, 30, mujer, siempre había sabido en el fondo que mis padres no me veían de la misma manera en que veían a Van, 28, hombre, pero saberlo y aceptarlo son dos cosas diferentes. Siempre hubo una pequeña parte de mí que esperaba que algún día me miraran y vieran algo más que a la hija que no los necesitaba, la que había crecido demasiado rápido, la que podían dejar a un lado porque se las arreglaría sola. Esa pequeña esperanza se hizo añicos el día que me hablaron del testamento. No fue una conversación dramática, no hubo gritos ni traiciones llenas de lágrimas, fue algo casual, casi indiferente. Mi madre llamó pidiéndome que pasara cuando tuviera tiempo. Dijo que tenían algo de lo que querían hablar. Cuando llegué, ambos estaban en la sala de estar, mi padre hojeando un periódico y mi madre sirviendo café. Se sentía normal, incluso cómodo, pero en cuanto me senté, mi padre dejó el periódico a un lado y fue directo al punto. Habían actualizado su testamento. Todo iba a ser para Van. Por un momento pensé que había escuchado mal. Mi padre asintió: la casa, los ahorros, la casa del lago, hasta la última cosa que poseían. Mi madre, siempre la más suave, colocó una mano sobre la mía y dijo que habían hecho esto porque Van había prometido cuidar de ellos, les había asegurado que nunca estarían solos, que se encargaría de todo cuando fueran mayores. Y yo casi no quería preguntar, pero las palabras salieron de todos modos. Mi padre sonrió como si estuviera diciendo algo amable. Tú no lo necesitas, dijo, siempre has sido independiente, estarás bien. Los miré fijamente, esperando la parte en la que dirían que estaban bromeando, esperando cualquier señal de que hubieran pensado siquiera en lo que esto significaba, pero no había nada, ninguna duda, ninguna culpa. Ya lo habían decidido y para ellos tenía todo el sentido del mundo. Yo siempre había estado bien sola, así que ¿por qué cambiaría eso ahora? Algo dentro de mí se derrumbó. No era el dinero, no. Era la casa, era la comprensión de que nunca había sido parte de sus planes. Yo era alguien que asumían que simplemente continuaría como siempre lo había hecho sin necesitar un segundo pensamiento. No discutí. Me senté allí un momento más, memorizando la forma en que me miraban, tan seguros, tan convencidos de que esta era la decisión correcta. Luego me levanté. Mi madre dijo mi nombre, pero la ignoré. Salí, me subí a mi coche y me fui. Nunca les pedí que reconsideraran, nunca intenté explicar por qué esto dolía, porque cuál era el sentido. Ellos habían hecho su elección y ahora yo haría la mía. No sé cuánto tiempo estuve sentada en mi coche fuera de su casa, tal vez minutos, tal vez una hora. El motor estaba apagado, mis manos apretando el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. El peso de todo me aplastaba, la confirmación de algo que había pasado toda mi vida intentando no creer. Nunca habían planeado que yo fuera parte de su futuro, yo era una invitada en sus vidas. Alguien a quien amaban en teoría, pero a quien nunca consideraron de verdad. Yo había sido útil y confiable, la hija que podía mantenerse sobre sus propios pies. Juan siempre los había necesitado más, así que se aferraron a eso. Era más fácil centrar su mundo alrededor de él que reconocer que yo también había estado allí esperando. La peor parte fue que había pasado años convenciéndome de que no me importaba, de que no tenía importancia, de que no necesitaba que me amaran de la manera en que amaban a Van. Pero sentada allí en mi coche, tragando el nudo en mi garganta, tuve que enfrentar la verdad que siempre había querido creer, que si trabajaba lo suficiente, si me demostraba lo suficiente, me verían, me elegirían solo una vez. Ahora por fin sabía la respuesta. Arranqué el coche y me fui. Perdón, me siento un poco rara, actualizaré más tarde. Actualización 1, después de ese día dejé de intentarlo, no de una manera grande o dramática, sin confrontaciones llorosas, sin declaraciones de que había terminado con ellos, simplemente solté. Dejé de llamar primero, dejé de poner excusas por las que nunca se comunicaban, dejé de fingir que no notaba lo fácilmente que podían olvidarme cuando no estaba justo frente a ellos, y por un tiempo creo que ni siquiera notaron la distancia. Todavía enviaban invitaciones para las fiestas, mensajes grupales que iban a toda la familia. Mi madre aún escribía de vez en cuando, siempre algo breve e impersonal: espero que estés bien, ¿te mantienes ocupada? Nunca preguntó cómo me sentía. Mi padre nunca llamó en absoluto. Estaba bien, o al menos eso me decía a mí misma. Tenía una vida, una buena vida. Había construido todo por mi cuenta sin su ayuda. Tenía una carrera de la que estaba orgullosa y amigos a los que realmente les importaba. Me había hecho un hogar, algo que era mío y solo mío. Y aún así había momentos silenciosos e inesperados en los que el duelo se colaba, como cuando recibí un ascenso en el trabajo y por instinto agarré mi teléfono solo para darme cuenta de que no había a quien llamar. No, de verdad, a mis padres no les importaría. Nunca les había importado mi carrera, solo la de Van. Él era de quien siempre hablaban con orgullo, aquel cuyos hitos eran celebrados. O cuando pasé la Navidad sola ese primer año después de rechazar educadamente su invitación, ni siquiera insistieron, ni preguntaron por qué. Mi ausencia en la reunión familiar fue solo una molestia menor, fácilmente descartada.
Me senté en mi sofá esa noche mirando las luces parpadeantes de mi pequeño árbol de Navidad y me pregunté si siquiera había notado que no estaba allí. Tal vez no, tal vez sí y simplemente no importó. Debería haber sabido que no duraría para siempre, no me necesitaron hasta que lo hicieron. Era casi gracioso lo predecible que fue, lo rápido que recordaron mi existencia cuando por fin necesitaron algo de mí. Empezó con cosas pequeñas aquí y allá, un mensaje de mi madre más largo de lo habitual. Solo estaba comprobando cómo estabas. Dijo, no hemos sabido de ti en un tiempo. No respondí. Una semana después llegó otro. Mencionó a Van de pasada, como había estado tan ocupado con su nuevo trabajo, como él y su esposa se habían mudado a otro estado, ninguna oferta de detalles, ninguna señal de que algo estuviera mal, solo conversación casual. Aún así no respondí. Luego mi padre llamó, me quedé mirándola. Pantalla viendo su nombre parpadear durante un largo momento antes de dejar que pasara al buzón de voz. Al día siguiente mi madre lo intentó de nuevo, dejó un mensaje. Realmente nos gustaría verte, dijo. Había algo extraño en su voz, algo casi inseguro. Por favor llámame cuando tengas tiempo. Debería haberlo ignorado, quería ignorarlo. Pero esa parte estúpida de mí, la que todavía anhelaba algo que nunca iba a tener, dudó. Estaba un poco preocupada de que hubiera pasado algo grave, así que llamé. Mi madre contestó al primer tono, su voz sin aliento, casi aliviada. Me preguntó cómo había estado y me dijo que me extrañaba. Todo estaba tan cuidadosamente formulado, tan deliberado, como si eligiera cada frase con cautela. Estaba confundida. Ella no usaba palabras así cuando hablaba conmigo. Entonces lo dijo. Tu padre y yo nos preguntábamos si podrías venir, solo a cenar. Pregunté por qué. Una pausa. Luego más bajo. Bueno, las cosas no han sido fáciles últimamente. Aún así no lo decía directamente. Quería que yo preguntara. Quería que yo fuera quien guiara la conversación, quien le diera la oportunidad de explicar. No lo hice. Ella continuó de todos modos. Fue entonces cuando me dijo que Van se había mudado. Él y su esposa se habían establecido en otro estado, lo suficientemente lejos como para que las visitas regulares estuvieran fuera de cuestión. Mis padres habían asumido, por supuesto, que esto sería temporal, que una vez que se acomodaran no cumpliría su promesa. Excepto que no lo hizo, apenas llamaba y cuando lo hacía estaba distante, apurado, estaba ocupado, tenía una vida ahora, responsabilidades. Ellos habían pagado su universidad y su boda, y los habían ayudado a comprar su primera casa, le habían dado todo, y ahora ya no tenían nada más que sacarles. Mis padres habían pasado años apostando a la idea de que Van sería su red de seguridad, que se encargaría de ellos cuando envejecieran. Habían reescrito su testamento para él, habían puesto toda su fe en él, y ahora estaban dándose cuenta de su error. Escuché en silencio mientras mi madre intentaba hacerlo parecer como si no fuera gran cosa, como si no estuvieran completamente desprevenidos para esto, como si no acabaran de admitir que nunca, ni una sola vez, habían considerado que yo podría haber sido quien se quedara. Los dejé hablar, los dejé preguntar, y cuando finalmente lo hicieron, cuando mi madre con cautela, nerviosa, preguntó si tal vez podría pasar más seguido, si podría ayudarlos con algunas cosas ahora que Van se había ido, casi me reí, no porque fuera gracioso sino porque era tan patético. Todos estos años habían hecho su elección una y otra vez. Habían elegido a Van y ahora venían a mí esperando que interviniera como algún plan de respaldo, como una póliza de seguro olvidada que de repente recordaron que existía. No respondí de inmediato. En cambio le pregunté lo mismo que había preguntado años atrás, la última vez que dejaron claro cuál era mi lugar. ¿Por qué yo? Otra pausa. Mi madre tartamudeó claramente desconcertada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, dejaste muy claro que Van se suponía que debía cuidar de ustedes, que yo no era parte de ese panorama, así que ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Ella buscó torpemente una respuesta, pero no había ninguna que pudiera cambiar lo que ya se había hecho. La dejé sentarse en ese silencio por un momento, luego con la voz más calmada que pude reunir le dije, espero que lo resuelvan, pero no será con mi ayuda. Y entonces colgué. Esa fue la última vez que les permití pedirme algo. Actualización 2. Pensé que ese sería el final. Pensé que tomarían mi silencio por lo que era, una respuesta final, una puerta cerrada, pero subestimé su capacidad para ignorar la realidad cuando no les convenía. Empezó pequeño, como siempre, un mensaje de mi madre una semana después, deberíamos hablar. No respondí. Luego mi padre llamó 2 veces en un solo día, luego otra vez al día siguiente. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. Los mensajes se acumularon, cada uno más desesperado que el anterior. Mi madre empezó con la culpa, está siendo irracional. Las familias no se dan la espalda entre sí. Luego vino la ira de mi padre. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así es como nos tratas. Y finalmente mi favorito, el momento en que se dieron cuenta de que no iba a ceder. Necesitamos que vuelvas a casa, casa, como si ese lugar alguna vez hubiera sido realmente mi hogar. Borré los mensajes y seguí con mi vida, pero no se detuvieron. Un mes después aparecieron en la puerta de mi casa. Abrí la puerta y encontré a mi madre de pie allí, viéndose más pequeña de lo que recordaba.
Mi padre estaba a su lado, con la expresión tensa, las manos apretadas en puños como si se estuviera preparando para una pelea. No los invité a pasar. En su lugar me apoyé en el marco de la puerta y les pregunté qué querían. Mi madre suspiró como si yo fuera la difícil, dijo que solo querían hablar. Les dije que ya estaban hablando, dudó y finalmente admitió la verdad. Estaban teniendo problemas, no solo emocionales, financieros. Todo el dinero que habían volcado en Ron, todos los años que habían pasado financiando sus sueños, los habían dejado completamente secos. Estaban tan seguros de que él se haría cargo de ellos que ni siquiera consideraron ahorrar para sí mismos y ahora, sin ninguna red de seguridad, se estaban hundiendo. No dije nada, simplemente dejé que las palabras se asentaran entre nosotros. Mi padre finalmente habló, su voz áspera, dijo que habían cometido errores, que tal vez no habían sido justos conmigo en el pasado, pero que eso no significaba que yo pudiera abandonarlos ahora. Le pregunté por qué no. Eso lo tomó por sorpresa. Me miró parpadeando como si no hubiera esperado la pregunta. Le recordé de manera directa que ellos ya me habían abandonado, que habían tomado una decisión años atrás, invertirlo todo en Ron mientras me trataban como un pensamiento secundario, y que ahora solo porque su plan había fracasado pensaban que yo intervendría y arreglaría todo. Les dije que no me interesaba. El rostro de mi madre se desmoronó. Intentó apelar a mis emociones diciendo que eran mis padres, que la familia se suponía que debía cuidarse mutuamente. Le pregunté cuándo eso se había aplicado alguna vez a mí, cuando se habían ocupado de mí de la manera en que se habían ocupado de Van, cuando había sido yo la prioridad. No pudo responder porque conocía la verdad. Nunca lo fui, ni una sola vez. No se rindieron de inmediato. Durante las semanas siguientes intentaron de todo, probaron con la lástima. Somos tus padres, te criamos, te dimos todo. Probaron con la culpa. ¿De verdad vas a dejarnos luchar mientras tú vives tan cómodamente? Incluso intentaron la manipulación. Juan nos habría ayudado si pudiera, pero sabes que ahora tiene su propia familia. Eres la única que nos queda. Pero nada funcionó porque dijeran lo que dijeran. La verdad seguía siendo la misma. No estaban buscando a una hija, estaban buscando a una cuidadora, una red de seguridad. Y me negué a hacer eso para ellos. Después de eso bloqueé sus números. Era la única manera de hacer que se detuvieran. Dolió. Claro que dolió. Incluso después de todo, cortar el contacto por completo se sentía como un duelo, como llorar algo que nunca había existido realmente, pero me estaba poniendo a mí misma primero y eso tenía que ser suficiente. Actualización 3. Habían pasado meses desde que los bloqueé, meses de paz, de silencio, meses de finalmente ser libre. Pensé que por fin se habían rendido. Debería haber sabido que no, porque una tarde, justo cuando regresaba del trabajo, los vi allí mismo, de pie en mi puerta. Mi madre parecía más delgada, su rostro tenso por el estrés. Mi padre estaba a su lado, con la postura rígida, la boca ya torcida en algo entre frustración y desesperación. No suspiré, no me enojé, no sentí nada en absoluto, simplemente caminé hasta mi puerta, la abrí y me giré hacia ellos. ¿Qué quieren? Mi madre empezó a hablar de inmediato, atropellando sus palabras como si pensara que le cerraría la puerta en la cara si no hablaba lo suficientemente rápido. Estaban peor que antes. El dinero se estaba acabando más rápido de lo que habían esperado, las cosas estaban empeorando. Habían intentado de todo, pero no era suficiente y Van, él se negaba a ayudar. Sonaba incrédula, como si todavía no pudiera creerlo, como si la realidad del abandono de Van acabara de asentarse. Dijo que tenía una familia de la que ocuparse, murmuró mi padre con la voz cargada de resentimiento. Nos dijo que deberíamos haber pensado en esto antes. Asentí, eso tenía sentido, y entonces, con el tono más calmado y uniforme que jamás había usado con ellos, dije las palabras que había querido decir durante mucho tiempo. Deberían depender de Van entonces. Silencio. Observé cómo sus rostros se desmoronaban cuando la comprensión se instaló. No iba a arreglar esto por ellos, no iba a salvarlos. La voz de mi madre se quebró cuando lo intentó de nuevo, diciendo que él no podía ayudar, que tenía sus propias responsabilidades, y que tiene eso que ver conmigo. Incliné la cabeza observando cómo buscaba una respuesta, porque no tenía nada que ver conmigo, nunca la tuvo. Ustedes hicieron su elección, les dije, lo pusieron todo en Van, confiaron en él su futuro. Y ahora están enfrentando las consecuencias de eso. Eso no tiene nada que ver conmigo. Mi padre, siempre el primero en enojarse, se erizó, me acusó de no tener corazón, de disfrutar esto. Dijo que los estaba castigando por sus errores, que ninguna hija de verdad actuaría así. Levanté una ceja. Una hija de verdad. Eso era irónico viniendo de él. Le recordé de manera directa que un padre de verdad no habría tirado a un hijo a la basura por el bien de otro, que un padre de verdad no habría reescrito su testamento, excluyéndome de todo, y esperado que yo regresara arrastrándome en el momento en que las cosas se pusieran difíciles. Así no es como funciona esto, le dije. No pueden ignorarme durante años y luego exigir que arregle sus problemas. Mi madre respiró con dificultad, intentó suavizar el tono, buscando compasión en lugar de culpa. No sabíamos que esto pasaría. Asentí de nuevo.
yo tampoco, y luego, muy calmadamente, les dije que no quería volver a ver sus caras nunca más. No fue un arrebato, no fue una ira del momento, fue un simple hecho, no tenían nada que ofrecerme, ni amor, ni apoyo, ni ninguna conexión que valiera la pena salvar. La única razón por la que estaban allí era porque necesitaban algo de mí, y eso no era amor, eso no era familia, eso era desesperación, y no me interesaba. El rostro de mi padre se torció como si quisiera decir algo más, pero yo no había terminado, les dije, por si acaso todavía pensaban que podían intentar algo, que nada de lo que hicieran me afectaría, que si querían ir a llorarle a nuestros parientes podían hacerlo, no me importaba. Esos parientes nunca habían sido realmente cercanos a mí, incluso si se enteraban de esto, sacudirían la cabeza. Tal vez me enviarían un mensaje preguntando qué había pasado, pero eso sería todo, porque lo sabían, siempre lo habían sabido, incluso si nunca habían tomado abiertamente mi lado, tampoco habían fingido ser cercanos a mí, siempre habían mantenido la distancia y yo había hecho lo mismo. Así que cualquier historia triste que mis padres intentaran inventar no cambiaría nada, no iban a hacerme sentir culpable para que arreglara su desastre. No iban a obtener compasión de alguien que había pasado toda una vida siendo descartada, y si pensaban que podían chantajearme emocionalmente para que me importara, estaban completamente equivocados. No estaba buscando validación, ni de ellos ni de nadie, había terminado de jugar su juego, y podía verlo en sus rostros, la lenta y dolorosa realización de que esto era todo, de que no había nada que pudieran decir para hacerme cambiar de opinión. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, los hombros de mi padre se hundieron, pero yo no vacilé, y cuando finalmente se dieron la vuelta para irse, cuando mi madre lanzó una última mirada vacilante hacia atrás, no me ablandé. Actualización 4, casi había olvidado a Van, casi. Durante meses mi vida había sido tranquilamente feliz, sin golpes desesperados en mi puerta, sin intentos de chantaje emocional, sin parientes lejanos llamando para avergonzarme por abandonar a mis pobres padres, y entonces una noche vi su nombre en mi teléfono. Al principio solo lo miré, Van, no Van mi hermano, no Van la persona con la que crecí, solo Van, un extraño que casualmente compartía mi sangre. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz, luego ignoré la segunda y la tercera, para cuando llegó la cuarta llamada, la curiosidad pudo más, contesté. Al principio hubo silencio, luego una voz vacilante me saludó, me apoyé en la encimera, con los brazos cruzados, esperando. No iba a ponérselo fácil, soltó una pequeña risa forzada, dijo que había pasado tiempo. Yo no dije nada, lo intentó de nuevo, preguntó cómo estaba, cómo iba la vida. Estaba bien, hizo una pausa, probablemente esperando que yo devolviera la pregunta. No lo hice, finalmente suspiró, dijo que no iba a fingir que habíamos sido cercanos, pero que seguíamos siendo familia. Familia, eso fue gracioso viniendo de él, pero lo dejé continuar, escuchando cómo rodeaba la verdadera razón por la que había llamado. Mencionó a nuestros padres, dijo que había oído que las cosas habían sido difíciles para ellos, que estaban pasando apuros, que se sentía mal por cómo habían terminado las cosas. No me interesaba su culpa a medias, así que corté el absurdo. ¿Qué quieres? Silencio otra vez. Entonces finalmente lo admitió. Nuestros padres habían ido a casa de sus suegros a pedir ayuda, al parecer habían intentado todas las rutas posibles, tocando puertas que nunca habrían considerado antes. La esposa de Van no estaba contenta, tampoco su familia. Sus suegros habían dejado muy claro que no dirigían una organización benéfica y que Van era un hombre adulto con sus propias responsabilidades, así que, por supuesto, decidió llamarme a mí. Podía oírlo en su tono, la formulación cuidadosa, la manera en que intentaba hacer parecer que solo estaba velando por ellos en lugar de intentar encasquetármelos a mí. Siguen siendo nuestros padres, dijo, cometieron errores, claro, pero nos criaron a quien exactamente, porque desde donde yo estaba, a mí no me habían criado. Le dije con frialdad que no me interesaba. Lo intentó de nuevo, dijo que no se trataba de dinero, que tal vez si yo simplemente volvía a estar cerca de ellos las cosas mejorarían. Le pregunté dónde había estado toda esa preocupación años atrás, dónde estaba esa empatía cuando me sacaron de su testamento, dónde estaba ese sentido de familia cuando lo volcaron todo en él, dejándome a mí sin nada. Le recordé que nunca fuimos cercanos, que no estaba herida por lo que él hizo porque nunca fue mi hermano para empezar. Éramos más bien conocidos que habían vivido en la misma casa durante unos pocos años. Intentó discutir, pero yo seguí. Le dije que esto no era una tragedia familiar para mí. No era una separación desgarradora por la que estuviera perdiendo el sueño. Esto era simplemente causa y efecto. Ellos tomaron sus decisiones y ahora estaban viviendo con ellas. Juan se quedó en silencio. Sabía que quería responder, discutir, insistir en que las cosas no eran tan simples, pero no lo hizo, porque en el fondo sabía que sí lo eran. Finalmente soltó un suspiro pesado. Dijo que lo entendía, que de todos modos no esperaba mucho de mí. Le dije bien, porque no iba a obtener nada de mí. Murmuró algo sobre lo fría que era ahora, sobre que antes era diferente. Casi me reí otra vez,
no había cambiado, simplemente había dejado de fingir por fin, se lo dije también, y luego colgué, no lo bloqueé, no lo necesitaba, porque sabía que no volvería a llamar. Actualización 5. Lo primero que hice después de colgarle a Van fue sentarme en silencio. Dejé que el momento se asentara, dejé que el peso de esa conversación se desvaneciera en la nada, y luego seguí adelante, porque a diferencia de ellos, yo tenía un futuro en el que concentrarme. Y ese futuro no iba a estar aquí. Hace unas semanas me ofrecieron una oportunidad de negocios en otro estado. Era un paso enorme hacia adelante, uno que podía asegurarme la vida. Al principio dudé, no por ello sino porque era un cambio importante, vender mi casa, arrancar mi vida de raíz, empezar de nuevo en otro lugar. Pero cuanto más lo pensaba más sentía que era lo correcto. Este lugar guardaba demasiados recuerdos, ninguno bueno. Había comprado esta casa para mí hace años pensando que sería mi santuario, mi espacio, pero ahora solo se sentía como un peso, un recordatorio de personas que nunca merecieron un lugar en mi vida desde el principio. Así que tomé mi decisión, me iba. Me reuní con mi agente inmobiliaria al día siguiente, recorrió la casa conmigo, elogiando su estado, hablando del alto valor de mercado. Apenas presté atención, ya me había desligado de este lugar, ya no era mi hogar, solo era una casa. Para cuando nos sentamos a hablar del precio de venta ya estaba pensando en el futuro, nueva ciudad, nuevo trabajo, nueva vida. No me importaba que pasara aquí, solo quería que terminara. El papeleo se resolvió en cuestión de días, luego vino la mudanza en sí. No me llevé mucho, solo lo necesario, todo lo demás fue vendido, donado o regalado. No quería recordatorios, quería limpieza, un nuevo comienzo. Cada objeto que ponía en una caja se sentía como desprenderme de otra capa del pasado. Dejé atrás los muebles que había comprado con la idea de recibir a la familia porque ya no veía la necesidad. Las fotos enmarcadas de lugares que había visitado sola fueron empacadas, mientras que cualquier cosa que tuviera incluso una vaga conexión con mis padres fue descartada. Había pasado años intentando aferrarme a cosas creyendo que las posesiones podían compensar la falta de amor que había recibido. Ahora entendía que solo eran cosas, y las cosas podían reemplazarse. Lo único que quedaba era dar la noticia a las pocas personas que importaban. Primero se lo dije a mis amigos cercanos. Fueron comprensivos, incluso entusiasmados. Sabían que esto era lo que necesitaba. Luego dudé sobre decírselo a la familia extendida, no porque les debiera algo, sino porque quería que supieran de una vez por todas que había terminado. Así que envié un mensaje, fue corto y directo. Les hice saber que me mudaba a otro estado, que había vendido mi casa, que ya no estaría por aquí. Las respuestas fueron predecibles, una mezcla de a dónde vas y por qué tan de repente. Algunos enviaron buenos deseos educados, otros no tanto. Hubo algunos mensajes cargados de culpa, sobre todo de parientes mayores, acerca de cómo la familia debe mantenerse unida y de que estaba siendo impulsiva. Los ignoré, nunca habían luchado por mí antes. ¿Por qué debería importarme lo que pensaran ahora? No los conocía más que eso, y luego de alguna manera mis padres se enteraron. No estaba segura de cómo. Tal vez Juan se los dijo, tal vez alguno de los parientes lo comentó, no importaba. Porque muy pronto hubo otro golpe en mi puerta, otro intento patético de hacerme cambiar de opinión. Ni siquiera la abrí, solo me quedé junto a la ventana observando cómo se quedaban allí, golpeando, esperando, con la esperanza de algo, y luego finalmente se fueron, igual que yo lo haría para siempre. Cuando por fin llegó el camión de mudanza no me sentí nerviosa ni triste, solo me sentí ligera. Ya no cargaba con el peso de las expectativas de otros, no miraba por encima del hombro esperando una aprobación que nunca llegaría. Era libre y eso valía más que cualquier cosa que pudieran haberme dejado en un testamento. Actualización 6. Apenas me había instalado en mi nuevo lugar cuando recibí el mensaje. Era de Van. Por un segundo dudé si ignorarlo. La esposa de Van estaba embarazada y nuestros padres se habían presentado en su puerta con las maletas hechas. Estaban vendiendo su casa. No tenían plan de respaldo ni ahorros. Habían esperado que Van los acogiera. Después de todo era su hijo dorado, aquel a quien le habían dado todo, aquel para quien habían reescrito su testamento, el que había prometido cuidarlos. Pero Van ya no era el hijo obediente que habían imaginado. Tenía una esposa, un bebé en camino y responsabilidades propias, y de repente el peso de sus expectativas ya no parecía tan fácil de llevar. No me pidió ayuda, no directamente, pero su mensaje estaba lleno de frustración. Un intento apenas disimulado de generar simpatía. Estaban presionándolo. Dijo que estaba abrumado, que no sabía qué hacer. Casi me reí, casi, porque no era mi problema, nunca lo había sido, así que le envié una respuesta simple. Quería ser su único hijo, ahora lo eres. Luego bloqueé su número, y así, por fin, fui libre.